La Secretaría de Relaciones Exteriores confirma propuesta presidencial para que Miguel Bazáñez encabece la Embajada de México en Estados Unidos. Es una gente que conoce a fondo la relación bilateral y es una gente que sobre la base de esa trayectoria y de ese conocimiento, estamos seguros, nos permitirá una mayor interlocución con el gobierno del presidente Obama. Secretaría de Gobernación garantiza inicio de clases en todo el país. La PGR determinará la situación jurídica de Rubén Oseguera, alias El Menchito. Anuncian operativo para evitar presencia de bocineros en vagones del metro. Autoridades chinas devalúan el yuan y generan pérdidas en bolsas de valores del mundo. Grecia logra primer paso para su tercer préstamo de sus acreedores por $94,000 millones. Comenzamos con el análisis. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al Primer Café. Mucha información que compartir con ustedes esta mañana. Raimundo Riva Palacio, Paco Agúndez, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenos días. Pues pueden escuchar ahorita, escuchen, están cayendo las bolsas bueno, las bolsas más importantes del mundo están cayendo. Bueno, todas las bolsas asiáticas cayeron, sí. Es por la crisis china que provocó esta devaluación de 2%. En su moneda el yuan se devaluó 2%, probablemente se seguirá devaluando, pero ya todas las bolsas asiáticas cayeron. El arranque en las bolsas europeas fue también negativo, están cayendo cuando menos un punto, un 1%, lo cual ya preconfigura lo que va a venir con la actividad bursátil, sí, en las bolsas americanas. La primera que arranca por horario pues son las bolsas allá en Wall Street y Nueva York. Poco después arrancan Brasil, Argentina, México. No se aprecia un buen día. Esta crisis china sí golpeó monedas en todo el mundo, los precios del petróleo por todos lados. Incluyendo el peso. Bueno, por supuesto el peso, que lo vamos a ver ahora de manera más puntual en el país informativo. Y hay una información muy importante que, por ser tan específica y aparentemente tan densa, no figura en la mayoría de los periódicos, y es la negociación que está teniendo el sindicato petrolero con Pemex para el contrato colectivo para este año. Y digo que es muy importante porque de entrada el emplazamiento de huelga en Pemex estaba previsto para hoy, porque las negociaciones siempre se emplaza huelga como un instrumento de presión. Hace 12 días el sindicato petrolero, por primera vez en su historia, tenía que haber sido el primero, el emplazamiento de huelga, por primera vez en su historia lo prorrogó 12 días. Iba a ser hoy el establecimiento de la huelga en Pemex, y el sindicato petrolero prorrogó un mes más. Nunca antes en la historia se había prorrogado un día. Aquí ya llevamos 2 prórrogas, primero de 12 días, ahora de un mes, y se abre la posibilidad de que se pueda ir hasta 90 días la prórroga del emplazamiento de huelga. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuáles son las razones? Que esta es la primera negociación con el sindicato dentro del esquema de la reforma energética. Y hay algo muy importante en lo cual ya prácticamente se llegó a un acuerdo que modifica por completo lo que es la relación laboral de la empresa con el sindicato y también la propia vida interna del sindicato, y que tiene que ver con las pensiones. Está prácticamente ya aprobado que la edad de jubilación se eleva de 55 a 65 años. Pues por supuesto esto va a generar mucha tensión, o está generando mucha tensión en el sindicato, que de alguna manera explica esto, por qué las prórrogas, porque el líder del sindicato, Carlos Romero Deschamps, pues tendrá que estar negociando y tendrá que estar apaciguando a los sectores más duros del sindicato, y un poco bajo la premisa de que o hacemos esto y nos modernizamos y también contribuimos a lo que ya es una realidad, o nos vamos a morir como sindicato, vamos a entrar en una confrontación de la cual no vamos a salir. Entonces sí es muy importante lo que está sucediendo con el sindicato petrolero.
no aparece en ninguna primera plana de los periódicos, ni siquiera era lo de la prórroga que se dio ayer aproximadamente, se anunció ayer más o menos 9:45 de la noche. Entonces tenemos noticias económicas, hay varias noticias económicas también en el país informativo. Que en eso hay una parte que está entre líneas, que es la capacitación de los sindicalizados, que tiene que ver también con las pensiones. Es decir, tienes un sindicato en una industria que se moderniza constantemente, con con puestos que por su permanencia no tienen la capacidad de regresar a la escuela o en una industria que va cambiando. Y parte de lo que te puede llevar a retardar la edad de retiro también es que tienes más capacidades. Entonces ambas cosas se están negociando a la vez. ¿Sabes qué? Para jubilarte a los 55 años, sí, bueno. Ya ni yo. No, pero también otro punto, que con esta crisis que han vivido los mercados estos últimos 2 días, el precio del petróleo barril del mexicano estuvo a punto de bajar a menos de $40. Bueno, estuvo algo de $39. Sí, pero ayer todavía cerró en 40 punto cachito, pero parecería que hoy pues la apuesta es que podría bajar ya en una forma más permanente. En todo el mundo. Todo el mundo. Esto está afectando absolutamente a todo el mundo. Hay algunos países más afectados que otros. El país tiene 23% de los impactos, 2 temas por igual, 46% de los impactos se dividen en 2 temas. Uno es esta declaración ministerial que rindió ayer el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, a propósito del multihomicidio en la Ciudad de México, en la cual había un fotoperiodista veracruzano que se había autoexiliado en el Distrito Federal por amenazas de muerte, y un activista social. El gobernador de Veracruz se deslindó durante una declaración de aproximadamente 2 horas que se dio ayer en la delegación de la Procuraduría en Jalapa. Es muy interesante porque si bien hay acuerdos entre procuradurías que permiten este tipo de, de diligencias judiciales, el gobernador se pudo haber arropado en el fuero constitucional. Y no lo hizo. No nada más no lo hizo, sino que además dijo que él no creía en el fuero y se presentó a rendir declaración. El nivel de importancia mediático que tiene, yo creo que no lo permitía. O sea, hubiera generado todo tipo de sospechas. Y me parece que este dio un buen paso en este sentido. Claridad. Dice, pues yo no soy responsable, yo no tengo nada que ver con este tema, ni mi gobierno tiene nada que ver, tanto que ofrezco rendir declaración, y cuando vienen voy a rendir la declaración ministerial. Es la cuestión que le da de testigo. Sí. ¿No? Ayer subrayábamos mucho la calidad en la cual se va a declarar. Testigo es testigo, nada más aportar información. Hay indiciados, los indiciados no son culpables, aparecen señalados y van a declarar en torno a eso, pero es otro nivel, y hay otros que son presuntos responsables, pero testigo es una calidad donde ni siquiera hay una sospecha de responsabilidad. También se le había dado la oportunidad de presentar su testimonio escrito. Por escrito. Por escrito, que tampoco no lo hizo. Llamó mucha la atención porque se creía en la mañana, por algunas declaraciones de él mismo, que iba a presentar un escrito, y no, se fue 2 horas a declarar ante 3 funcionarios que conocen muy bien el caso de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 23% de los impactos, lo vimos, se designa, ya se anuncia formalmente la designación de Miguel Basáñez como nuevo embajador de México en Estados Unidos. Esto se anuncia solo después de que se recibió el beneplácito por parte de la Casa Blanca. Una vez que se da el beneplácito, que se dio entre el viernes y el lunes, ya se anuncia ayer, y entonces pasa a ratificación en el Senado de la República, aunque hay una discusión un poco bizantina entre quién lo va a ratificar, si el Senado o si es la comisión permanente. Me parece que... ¿Qué es el pleno o la comisión? Pues ya váyanse de vacaciones hasta el 1 de septiembre, señores legisladores, no nos digan estas cosas, porque corresponde por ley al Senado de la República. Ahora, por la urgencia o la necesidad
Bueno, yo creo que ya llevan 6 meses sin embajador, un mes Sí, más. 5. 5, pero van a ser 6 de aquí que lo ratifiquen, si es que se esperan hasta septiembre. Sí, porque estaban hablando del periodo ordinario. Bueno, Roberta Jacobson, la embajadora designada, ya con el beneplácito del gobierno mexicano, pues hace 2 semanas hubo una ratificación del Senado en Estados Unidos de 15 embajadores, menos ella. Los republicanos están cobrando a Barack Obama y a ella su participación en las negociaciones del restablecimiento de las relaciones con Cuba. Dije 2 veces relaciones, perdón por la redundancia, pero de cualquier manera el hecho es de que sí le están cobrando la factura. Vamos a hablar sobre el caso de Miguel Basáñez en unos momentos más. 18% de los impactos, la cuota del presidente Enrique Peña Nieto en los medios sobre también la nota es importante. Sí, es una importante. inversión de Cargill, esta empresa multinacional que anuncia un plan de 3 años y una inyección de $7,254 millones durante este periodo. 14% de los impactos. El Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer ayer que volvió a crecer el empleo formal, 4.4% creció en julio, dijo el Seguro Social, y de este 4.4, el 92%, dijo el Seguro Social, son empleos permanentes. Y está vinculado, porque el presidente Peña Nieto comentó eso, esas 2 notas están muy vinculadas. Viene una nota, lo que dice la vinculación es en el evento de Cargill. Sí. El presidente Peña Nieto habló de cómo habían crecido los empleos en su administración. Dijo, en 2 años y medio llevamos generados 1.424.000 empleos, y dijo algo que no es preciso. Dice, ha crecido 4.4% en este periodo, que es superior al crecimiento de la economía. No es así, no es así. El 4.4%, primero, no es una tasa anualizada, es la tasa de julio. Segundo, el crecimiento de 1.424.000 empleos no es por año, es entre 2 años y medio. Entonces, simplemente si lo viéramos en términos anuales, quitemos 6 meses, serían, si lo hacemos en 2 partes, eliminamos 6 meses, serían aproximadamente unos 700.000 empleos por año, que significaría un déficit de cuando menos 300.000 empleos por año. Pero bueno, las cifras así se manejan. Sí. Las maneja uno de acuerdo a cómo se van acomodando un poco a los discursos políticos. Lo interesante es que muchos de estos anuncios siguen siendo sobre empleo y no sobre salario, que es parte de lo que están reportando la calidad del salario. Pues los últimos informes, que se presentó en la semana que comentamos aquí el lunes, dice que estamos ganando menos que en el 94. En términos de poder de compra, salario, de capacidad de compra. Entonces es interesante que la noticia sigue siendo sobre empleo y no sobre temas de salario. Sobre cuánto te alcanza, tu peso para cuánto te alcanza. Así es. Bueno, y vamos a ver ahorita cómo te va a alcanzar menos en unas cuantas semanas o en unos cuantos días. 10% de los impactos. Ayer la Suprema Corte de Justicia, 9 ministros votaron a favor, Eduardo Medina Mora votó en contra, por la eliminación de un artículo en la legislación de Campeche que prohibía la adopción de menores a parejas homosexuales que estén en el régimen de sociedades de convivencia. Es decir, las parejas homosexuales en este régimen de sociedades de convivencia sí pueden adoptar niños. Esta sienta jurisprudencia y coloca a la Corte Mexicana como una de las más vanguardistas del mundo. Este es un tema altamente controvertido en términos de sociedad, pero no fue controvertido en términos de la Corte, que estableció que una sociedad de iguales tiene que ser igual, y que en este caso, donde el bien superior es el menor, tenía que establecer este tipo de igualdad. Inclusive el ministro Alfredo Gutiérrez decía hace un par de días que este punto en la legislación de Campeche era muy similar a la ley del apartheid, donde en una sociedad de iguales no eran todos iguales. Dura comparación. ¿Verdad? Pero como muy claro, como una legislación
que en una sociedad aparentemente de iguales te hace una desigualdad tan profunda. Si lo pones en números, no sé si el término es controvertido o tenemos una opinión pública francamente en contra de esta. Digo, son de las cosas que hace que uno respete la Corte, ¿no? Por las decisiones que toma, porque si fuera por opinión, tenemos 80% en contra. A nivel nacional, de la adopción de parejas, así es. Sí. O sea, ni siquiera te parte la sociedad a la mitad para muchos otros temas. Polémico o controvertido es el matrimonio gay. Ese está casi 50-50. O sea, este no es polémico. No, este no es polémico. Este es oposición. 8 de cada 10. 8 de cada 10, 4 de cada 5, como lo quieras poner, pero es. Y el argumento, pues al final, o creo yo, el público en general, al final sí es homofóbico. Sí. Es decir, ok, te puedes casar, pero eso de que adoptes, ¿no? Es decir, bajo la idea de que un matrimonio gay producirá hijos gays. Ese es el argumento de fondo del opinión, es la percepción. Entonces, esta disposición de la Corte, puesta en números, yo creo que de los últimos 10 años de lo que tenemos medido, varias consultorías, 80% en contra, aprox. Sí, me parece una... Sí. Y es sorprendente que no haya tenido una presencia más importante en el país informativo, porque esta nota, acuérdense, va a ser nota alrededor del mundo. Ah, claro. Esto va a ser una nota muy importante y un reflejo. En lugares donde la discusión está a todo lo que da, en Francia, en la Gran Bretaña, en Europa está en esta discusión. ¿Y sabes cómo lo enmarca la discusión? Bueno, pues si México no está permitiendo esos derechos, ¿cómo no se van a permitir estos derechos en Estados Unidos, en Francia? Sí, entonces es muy interesante. 8% de los impactos. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, dice que México está muy fuerte en este momento de turbulencia global y dice algo mal de muchos, es pues la depreciación de las monedas ha sido mucho más grande en otros países. Eso sí es cierto, si comparamos con el rublo, con el real brasileño, con muchas otras. Sin embargo, ayer lo que vimos es que esta inyección de dólares al mercado cambiario para frenar la caída del peso, pues ayer se fue a 372 millones de dólares para frenar, y se fue y perdió el peso frente al dólar 16 centavos, estuvo ayer en 16 pesos con 62 centavos. Aquí lo muy llamativo es que ya no fue una depreciación total frente al dólar. No utilices la palabra devaluación. Bueno, no, por eso digo depreciación. Aquí también cayó frente al euro. Ya lleva varios días cayendo frente al euro. Es decir, ya hay economías que están respaldando a su moneda, ya hay economías que no la están respaldando. El tipo de inversiones son muy importantes, pero primero no son para mañana, segundo no es una capacidad industrial. De hecho, ayer reportó el INEGI que cayó la producción industrial en México 1%, y cuando hablábamos de los costos, Paco, es que va a traer un impacto en los consumidores. No lo hemos visto, pero lo va a traer. ¿Por qué razón? Porque hay muchos insumos que se compran en dólares, seguramente va a haber un encarecimiento de productos alimenticios, indiscutiblemente. También va a haber un problema, pienso yo, en la compra de automóviles, que había estado bastante bien. Uno no está claro si los datos muy positivos sobre compra de automóviles en el mercado interno tenía que ver más porque estaban ya previendo y se estaban haciendo compras antes de que se ajustaran los precios, o porque la economía estaba realmente recuperándose. Pero bueno, la economía está en 2.2% y no tiene la fortaleza como la tienen las economías europeas para hacer frente a esta turbulencia financiera global. 4% de los impactos. El último tema en este país informativo, un escándalo mediático político sobre, ¿qué creen? Nuevas grabaciones ilegales, donde el punto ya no es ¿y quién está grabando? O sea, ¿quién está cometiendo
la violación a la ley de manera constitucional, sino la pregunta ¿es la voz? Sí fue o no fue. Esto era una supuesta conversación entre el gobernador de Sonora, Guillermo Padres, y el senador Ernesto Rufo, donde el senador Ernesto Rufo le pedía apoyos para la campaña por la presidencia del PAN, que se decide este domingo, de Ricardo Anaya. Sale y dice Ernesto Rufo, pues no soy yo, yo no he hablado con el gobernador Padres en los últimos 5 años por teléfono. Dice el senador Rufo que va a demandar. Aquí yo vuelvo a mi viejo tema. No es lo que sucede en las grabaciones, es el espionaje y la obtención ilegal de estas grabaciones. Esto es lo que yo no entiendo, porque esta clase política no dice, se acabó este tema. ¿Por qué los medios de comunicación? No, bueno, los medios, ¿por qué no dicen se acabó este tema? Basta ya de difundir este tipo de ilegalidades. No se puede buscar una decir de la violación de la ley. Sí. O sea, tú no puedes evitar un crimen incurriendo en un crimen, porque te vuelves igual que el criminal. Varias reflexiones ahí, nomás es 4%. Sí, ¿no? Sí. Es decir, sí. Nada más es una nota como si fuera marginal, pero al final le pusiste atención. Sí. ¿No? O sea, los medios... Pero le pones atención al contenido. El propio senador Rufo dice, es que yo voy a demandar. Bueno, por supuesto que puede mandar, pero ¿por qué no legislan y ya que se castigue el espionaje político? O que haya responsabilidad sobre la difusión. Sí. Así. Ese es el tema, porque ya está castigado. Grabar ilegalmente es un delito, eso sin lugar a dudas. Ahora, aquí el problema es que no se castiga. No Primero, es delito difundirlo. No es delito difundirlo. Y dos, no son muy pocos los casos que en verdad han podido encontrar y castigar a las personas que están llevando a cabo estas actividades. Bueno, cuando han investigado, que creo que es 1%, sí, lo han hecho. Sí. Pero ni siquiera lo investigan. O sea, llevamos... Bueno, ahora sí que llevamos como 1 año y medio donde las grabaciones ilegales ya son instrumento legitimado de la política. Sí. Es una barbaridad. Ahora, en este caso, el agravante también es que dice el senador Rufo que no es él. Bueno, que además podría considerarse como una difamación. Él ya perdió políticamente, Ricardo Anaya perdió políticamente. Sí. Porque, ¿qué es lo que van a hacer? Vamos a hacer un peritaje sobre la voz. ¿Y qué tiene que ver lo de la voz? Por supuesto que puede ser su voz, pero si hace 30 años te alteraban grabaciones telefónicas pegando las cintas, hoy que es digital, te ponen hasta canta, bueno, te pone como Bárbara Streisand cantando Ana María, o sea, hacen lo que quieran con toda la, o me ponen a mí cantando. ¿Mi bella voz? Bueno, hacen lo que quieran, entonces, ¿qué va a resultar? Que si es su voz, claro que va a ser su voz. Y eso quiere decir que entonces es cierta la grabación, desde mi punto de vista, no tengo la más mínima idea. Bueno, no tengo la más mínima idea, pero no me importa el contenido, me importa el hecho en sí mismo. De hecho, se podría haber consignado esto como otra grabación ilegal. Exacto. ¿No? Se difunde otra grabación ilegal. Pero aquí esa podría ser también hay otro cuestionamiento que hizo el senador que dice, a ver, tienen esta grabación, lo van a sacar en primera plana, no le llaman a él para preguntar su posición. Claro, porque si tú hablas... Ya le avisaste. No. Entonces, bajo los principios hay dos cosas. Una, si tú hablas, tú estás pensando, ¿y qué tal si me dice que no? ¿La publico o no la publico? Entonces, como dicen en Estados Unidos, too good to check, es demasiado buena como para verificar si es cierto. Mejor lo sacamos, damos el golpe y luego ya averiguamos. Sí. Bueno, esa es la una. Sí. Dos, es que también hay una cultura política aquí, que si tú verificas esto previamente, tratan de inmediatamente hablan con los dueños y dicen, oye, no, es que esto no, fíjate, y tratan de arreglarse, entonces siempre hay una tensión. Yo creo que se tiene que verificar. Y mira, no nada más lo creo, sino en cuestiones de la práctica. A mí no me gusta realmente utilizar ejemplos personales, pero llegamos a tener unas grabaciones de Amado Yáñez, el dueño de Oceanografía, hoy en la cárcel, que eran unas grabaciones súper explosivas, donde aparecían 8 o 9 nombres de primer nivel de este gobierno y del gobierno anterior.
Bueno, pues lo que se hizo es a todas las personas que aparecieron en estas grabaciones, incluido a Mao Yáñez, que era quien estaba siendo grabado, pues les fuimos a preguntar a cada uno de ellos. Claro, se tardó en publicar 2 meses, no tuvo el impacto que podía haber tenido, pero yo creo que eso es lo mínimo que puedes hacer en términos éticos, técnicos y de responsabilidad. Si se hubieran publicado aquellas grabaciones como estaban, pues habría personas cuya fama pública se hubiera quedado absolutamente destrozada por razones absolutamente injustas. Entonces yo sí creo que es mucho mejor hacer ese tipo de trabajo. Yo no digo no hay que difundirlas, pero se utilizan como una materia prima en la cual tú vas verificando, vas corroborando y vas tejiendo, además dándole a la persona afectada el derecho a la réplica antes de que se difunde. Tú no puedes darle una bofetada y que al día siguiente te diga, ¿por qué no me avisaste que me ibas a dar la bofetada? Tú si le vas a dar la bofetada, le dices, te voy a dar una bofetada. Tú dime de qué tamaño va a ser la bofetada. Ahora, lo otro interesante de este tema es que la conversación ya pasa a ser irrelevante. Es decir, está la controversia de si es la voz del exgobernador o no, que ya Ricardo Anaya pasó a ser quinto tema. En la intención de la difusión de publica un desplegado Ricardo Anaya hoy en los periódicos de media plana, o sea, grandote, respondiendo, y nadie le hace caso al desplegado. Y si no lo dice, se me hubiera olvidado comentarlo, diciendo, no es cierto lo que dice. Es irrelevante, insisto, es irrelevante totalmente y seguirá siendo materia de discusión y de descrédito mientras no se ponga un alto a que se incurre en un delito para cualquier otro fin. Con eso nos vamos al primer corte, no se vaya. Día Internacional de la Juventud. 1.800 millones de personas en el mundo son jóvenes. 24.7% de la población mundial tiene una edad entre 10 y 24 años. 43 millones de personas en México son jóvenes, es decir, 34.5% de la población total. El dato útil para comentar en el café.